Sí, es cierto que su partido, que es el liberal flamenco, ha- ha tenido unos resultados peores de lo que se esperaba. En cualquier caso, hay que tener en cuenta, hay que poner todo en contexto, a diferencia de lo que ha ocurrido en Francia. En Bélgica había elecciones regionales, federales y también europeas. En realidad, esto es en respuesta a lo que ha ocurrido en las elecciones también nacionales, en que su partido no ha tenido tan buenos resultados como lo que se esperaba. Hay que tener también en cuenta que Bélgica es un país con una complejísima estructura política y, por lo tanto, pese a que Alexander De Croo dimite, sí que es cierto que hay que esperar ahora a las negociaciones de formación de gobierno. Bélgica ha superado varias veces el récord para la formación de gobierno federal y, aunque dimita, su partido puede formar perfectamente parte de las negociaciones para la formación de un futuro gobierno. Alexander De Croo ha hablado en una rueda de prensa entre lágrimas en que ha asegurado que en su país ha ganado la Alianza Flamenca. De hecho, acabábamos de hablar con su líder aquí en el Parlamento Europeo hace escasos minutos, en que se felicitaba por el buen trabajo de su partido, pero también ha ganado, según Alexander De Croo, la extrema derecha, a pesar de que la extrema derecha, el Blancs Belang, el partido flamenco xenófobo, que aseguraba que si ganaba las elecciones pediría la independencia de Flandes y querría pedir también que se rompiera Bélgica. Los augurios de este partido no se han cumplido en absoluto. De hecho, obtiene un 15% de los votos, pese a que las encuestas les daban más de un 25%. Por lo tanto, hay que destacar que, a pesar de que han ganado en el país porque forman parte de la región con más población del país, no significa que haya sido una batalla ganada para este partido en sí. Alexander De Croo dimite porque su partido no ha tenido en absoluto los resultados esperados, pero, como comentábamos, hay que ver cómo va a ser la formación de gobierno tan compleja en Bélgica, y no se descarta, de hecho, que quizás también forme parte de la coalición de gobierno. Hay que poner también en este contexto: en Bélgica el gobierno actual está formado por 7 partidos. Por lo tanto, mucha calma también con todos estos resultados, a pesar de este anuncio tan sorprendente del primer ministro belga. Todavía no sabemos entonces cómo va a quedar conformado ese gobierno belga, precisamente por lo que usted nos mencionaba, y es que aún es muy temprano para decir qué alianzas se deben hacer o no. Sin embargo, hasta ahora Bélgica es quizás un ejemplo de lo que está pasando en las elecciones para los eurodiputados, donde hay una pugna entre la extrema derecha y los partidos gobernantes. Y puntualmente en Bélgica hay algo particular, y es, ya lo veíamos, el ascenso de la extrema derecha en la región de Flandes, pero también allí está la capital de la Unión Europea, Bruselas, y además hay un ascenso también de la extrema izquierda en estas elecciones locales. ¿Cómo conviven entonces estas fuerzas políticas en Bélgica, Esther? ¿Y cómo leer esto, sobre todo también con lo que está pasando con las elecciones para el Parlamento Europeo? Bueno, es muy difícil hablar de lo que ocurre en Bélgica y extrapolarlo a la política europea. Esto es un punto. La política belga está muy fragmentada. Como comentaba, actualmente el gobierno federal está formado por un gobierno de 7 partidos. Como comentaba, cuesta mucho poder formar gobierno. No se descarta que incluso tarden más de un año y medio, como ya ocurrió la última vez, que al final acabó siendo primer ministro Alexander De Croo. Así que mucha calma. Pero sí que es cierto que, justamente por esta fragmentación, no tampoco es una sorpresa que el partido Vlaams Belang siga subiendo en las encuestas. Este partido populista de extrema derecha se encuentra a la derecha del Parlamento Europeo, y eso es obvio que sí que se va a reflejar también en el Parlamento Europeo. Pero hay que tener en cuenta que el Partido Nacionalista Flamenco, que es un partido que forma parte de los conservadores y reformistas europeos, igual que Vox, es un partido que nunca se ha sentido cómodo con la etiqueta de la extrema derecha. Se sienten más cómodos con la etiqueta de conservadores nacionalistas, y, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en dónde se coloca este partido.